Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, vibrando con la energía que nos caracteriza. Hoy traemos una noticia que estoy seguro va a poner a muchos de ustedes de cabeza, a remover emociones y a desatar una marea de especulaciones y esperanzas. Y es que, como bien saben, en este canal nos encanta estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, especialmente cuando se trata de amor, romance y, por qué no decirlo, de sorpresas que nos roban el aliento. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con una fuerza inusitada en los titulares, acaparando portadas y generando muchísima conversación entre los fans más apasionados: los supuestos planes de boda secreta de dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco, **Can Yaman y Demet Özdemir **. Sí han oído bien, esos dos nombres que tantos corazones han cautivado por separado y, sobre todo, juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, quizás una taza de té o café humeante, porque vamos a desgranar, con todo el detalle posible, todo lo que hasta ahora se ha revelado, se ha especulado y lo que la imaginación colectiva ha construido alrededor de esta intrigante historia. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y posibilidades, les recuerdo, con el cariño que siempre les tengo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito, pero para nosotros significa el mundo, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, revelaciones y análisis que hacemos con tanta pasión para ustedes. No sean tímidos, denle al botón de suscripción, que es como un abrazo virtual y un futuro les agradecerá este gesto de apoyo incondicional. Pues bien, la chispa que encendió esta fascinante narrativa se encendió hace ya un tiempo, concretamente, en las grabaciones de una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos y en la percepción del público, **Erkenci Kuş**. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado Hollywood y medio mundo con su carisma arrollador, su imponente físico y una mirada que derretiría hasta el hielo, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que hemos visto brillar con luz propia en producciones tan exitosas como la mencionada, donde demostró una versatilidad y una conexión emocional que traspasaba la pantalla. Su química en la ficción era, sencillamente, innegable. Era palpable, eléctrica, esa que hace que el espectador se olvide de que está viendo una historia inventada y empiece a creer, a desear, que esa magia también exista en la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió, para muchos, un poco difusa. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores de un romance entre Can y Demet eran prácticamente incesantes. Los seguidores desde el primer momento adoraban verlos juntos, tanto en escena, donde su complicidad era evidente, como en las escasas apariciones públicas que compartían, donde las miradas, los gestos parecían confirmar esa conexión especial. Sin embargo, la relación que parecía florecer con tanta fuerza llegó a su fin, al menos públicamente, y cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, con una determinación férrea, se embarcó en proyectos internacionales, explorando nuevas oportunidades en Italia y más allá, ganando una fama mundial que lo ha consolidado como un ícono. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, asumiendo nuevos papeles que le permitieron demostrar la amplitud de su talento actoral y que la consolidaron como una de las actrices más importantes de su generación. Parecía que sus vidas habían tomado rumbos diferentes, caminos que se alejaban cada vez más en el vasto universo del espectáculo. Pero la vida, como a veces nos demuestra con un guiño cómplice, tiene sus propias maneras de sorprendernos, de tejer hilos invisibles que vuelven a unir lo que el tiempo o las circunstancias habían separado. Y es que hace poco tiempo los rumores de una posible reconciliación y, lo que es aún más emocionante y digno de un drama romántico, de una boda en secreto, han comenzado a circular con una fuerza inusitada, alimentando la ilusión de miles de fans. ¿De dónde surgen estas especulaciones tan apasionantes? Pues bien, como suele pasar con las celebridades, esos pequeños detalles, esas coincidencias aparentemente insignificantes, son las que encienden la mecha de la especulación y desatan la creatividad de los investigadores amateurs. Se ha hablado de que ambos han estado pasando tiempo juntos, de manera discreta, lejos de los focos mediáticos y de las cámaras indiscretas que suelen acechar a figuras de su calibre. Fuentes cercanas que, como es habitual en estos casos, prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su identidad, pero que han sido citadas por diversos medios especializados en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Todos sugieren que la pareja ha retomado su relación con más fuerza que nunca.
Y lo más interesante, lo que ha disparado la euforia de los seguidores, es que no solo habrían vuelto a estar juntos, sino que estarían planeando dar un paso aún más importante, un paso que suena a compromiso eterno, ***casarse****. Imaginen la sorpresa, la emoción contenida. Después de un tiempo separados, con vidas profesionales cada vez más intensas y giros inesperados, con giras internacionales para Cannes y proyectos ambiciosos para The Met, parece que el destino, con su particular sentido del humor, los ha vuelto a unir. Y no solo para un romance fugaz que avive la llama de la nostalgia, sino para algo mucho más serio, algo que sugiere un futuro compartido. Los detalles que se han filtrado son, hasta el momento, muy escasos, lo cual, por supuesto, alimenta aún más el misterio, la intriga y, sobre todo, las ganas de saber qué está sucediendo realmente detrás de las bambalinas. Se habla de una boda muy íntima, casi clandestina, un evento que se celebraría lejos de las cámaras, del torbellino de la prensa y de la presión mediática que, sin duda, acompañaría a un evento de tal magnitud. Esto, en sí mismo, ya nos dice mucho. Las celebridades, en la mayoría de los casos, buscan mantener ciertos aspectos de su vida privada bajo llave, como tesoros celosamente guardados, y una boda es, sin duda, uno de esos momentos cumbre que merecen ser vividos con la máxima intimidad. El hecho de que se especule con una ceremonia secreta sugiere que ambos desean que este momento sea puramente suyo, un compromiso sagrado entre ellos, un pacto de amor sin el alboroto público que podría desvirtuar la esencia del evento. ¿Dónde podría ser esta boda secreta? Aquí es donde las teorías de los fans se disparan, donde la imaginación vuela libre y las conjeturas se convierten en apasionantes debates. Algunos sugieren, con un toque de romanticismo y nostalgia, que podría ser en Italia, un país con el que Can tiene una fuerte conexión, tanto profesional, por sus exitosos proyectos allí, como personal, por el afecto que ha demostrado tenerle a la cultura y a su gente. Otros apuntan a alguna isla paradisíaca, un enclave exótico y alejado de las miradas indiscretas, un lugar idílico donde podrían celebrar su amor en completa privacidad, rodeados solo por la belleza de la naturaleza y la calidez de sus sentimientos. Lo cierto es que la falta de información concreta, la ausencia de declaraciones oficiales, solo intensifica la curiosidad de los fans y la avidez de la prensa por desentrañar este enigma. ¿Y qué hay de los detalles de la ceremonia? Pues aquí es donde entramos de lleno en el terreno de la pura especulación, en el reino de las fantasías bien fundamentadas, pero es precisamente eso lo que nos mantiene enganchados, ¿verdad? Se habla de que podría ser una boda con un número muy reducido de invitados, solo los más cercanos y de absoluta confianza. Imaginen, quizás solo familiares y amigos íntimos, aquellos que han sido testigos de su historia y que celebran su felicidad desde lo más profundo de su corazón. Esto, de nuevo, nos da una imagen de una pareja que valora la intimidad por encima de todo, que prefiere la calidad de la compañía a la cantidad. Y si pensamos en el estilo de Can y de Method de Mir, en su personalidad, en su forma de ser, podemos imaginar algo elegante y sofisticado, quizás con toques bohemios o románticos, acorde a sus individualidades y a su historia compartida. No esperen una boda ostentosa y llena de protocolos rígidos, sino algo más personal, más auténtico y significativamente emotivo. Es importante mencionar y subrayar que hasta el momento ni Can ni The Method de Mir han confirmado oficialmente estos rumores. Las apariciones públicas de ambos son escasas y, cuando se les pregunta sobre su vida privada, suelen ser muy discretos, reservados, manteniendo un muro de profesionalismo y respeto por su espacio personal. Sin embargo, la ausencia de un desmentido rotundo, de una negación enfática, también deja la puerta abierta a la posibilidad de que haya algo de cierto en todo esto. En el mundo del espectáculo, en el complejo entramado de la fama, el silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras, un código secreto que solo los más perspicaces logran descifrar. Lo que sí es cierto, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que la noticia ha revolucionado las redes sociales. Los fans de ambos, especialmente aquellos que disfrutaron de su química inigualable en Erkentzicus, están emocionados hasta la médula con la idea de verlos juntos de nuevo, de revivir esa magia, y sobre todo, de imaginar una posible boda que selle esa conexión. Los hashtags relacionados con Can y The Method de Mir han sido tendencia en Twitter, las publicaciones en Instagram y Facebook se llenan de comentarios, de especulaciones, de deseos y de esperanzas de que los rumores sean ciertos. Es fascinante ver cómo una pareja, que ya no trabaja junta en la televisión, sigue teniendo un impacto tan grande, una influencia tan poderosa en sus seguidores, que son capaces de generar esta ola de entusiasmo y expectación. Esta situación nos recuerda algo fundamental,
que a pesar de la fama, de la vida pública y de las exigencias de una carrera artística, las estrellas también son personas. Son seres humanos que buscan el amor, la felicidad, la conexión genuina y un refugio seguro en los brazos de alguien especial. Y si Can Yaman y Demet Özdemir han encontrado ese camino de regreso el uno al otro, si han decidido apostar por un futuro juntos, es algo que como admiradores, como seguidores que han crecido junto a ellos, deberíamos celebrar. Aunque sea desde la distancia, con la información que se va filtrando con cuentagotas, y con la esperanza de que la felicidad sea la protagonista. Ahora analicemos un poco más a fondo por qué esta noticia ha generado tanto revuelo, tanto interés y tanta pasión. En primer lugar, la conexión que se estableció entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue, como decíamos, muy fuerte. No solo en pantalla, donde su química era explosiva, sino también en la percepción de los fans, que los veían como la pareja perfecta, casi como un sueño hecho realidad. Cuando anunciaron su separación, muchos se sintieron un poco decepcionados, como si un capítulo hermoso de su propia historia hubiera llegado a su fin. La posibilidad de que retomen su relación y además den un paso tan importante como el matrimonio, les devuelve la ilusión de que el amor verdadero puede superar obstáculos, incluso la distancia geográfica, las diferencias culturales y las exigencias de una carrera artística vertiginosa. Es un soplo de esperanza en un mundo a menudo cínico. En segundo lugar, el misterio. Vivimos en una era de información instantánea, donde todo parece estar al alcance de un clic. Por eso, cuando algo se mantiene en secreto, cuando hay un halo de misterio alrededor de un evento, llama aún más la atención. La forma discreta en la que supuestamente estarían planeando todo, lejos de los flashes y de las multitudes, solo aumenta la intriga. Los fans se convierten en detectives, en investigadores privados, intentando descifrar las pistas, analizando cada foto que comparten por separado, cada comentario en redes sociales, cada viaje que realizan. Es un juego que para muchos es tan entretenido y adictivo como ver sus series favoritas, una forma de participar activamente en la vida de sus ídolos. Y por supuesto está el factor aspiracional, el ingrediente romántico que siempre cautiva. Las bodas, especialmente las de celebridades, son eventos que capturan la imaginación colectiva. Nos permiten soñar despiertos con vestidos espectaculares, lugares idílicos, momentos de pura felicidad y la promesa de un felices para siempre. Si a esto le sumamos el componente de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor, y el misterio de una boda secreta, el cóctel es simplemente explosivo, irresistible para cualquier amante de las historias románticas. Pero volviendo a la realidad, es fundamental recordar, y siempre insistiremos en ello, que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir, todo esto sigue siendo un cúmulo de rumores, especulaciones y deseos de los fans. Los medios a menudo se alimentan de estas historias, a veces con buen fundamento, otras veces, buscando simplemente generar titulares y clics, y es posible que la línea entre la verdad y la invención pueda ser muy fina. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que hay una fuerte corriente de opinión, un deseo colectivo y apasionado, de que estos rumores se hagan realidad y que nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir encuentren nuevamente la felicidad juntos. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casarán en secreto? ¿Han retomado su relación con la seriedad que sugieren los rumores? ¿O son solo frutos de la imaginación colectiva y del anhelo de los fans? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que creamos juntos. Para ir cerrando este vídeo, lo que queda claro, lo que podemos extraer de todo este torbellino de información y emoción, es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo muy fuerte en la memoria y en el corazón de sus fans. La posibilidad de una boda secreta, si se llegara a confirmar, sería una de esas noticias que marcarían un antes y un después en el mundo del espectáculo turco y en la vida de sus seguidores. Nos demuestra que a pesar de las idas y venidas de la vida, de las distancias y de los caminos que parecen separarse, el amor tiene una fuerza increíble y puede encontrar su camino de regreso, a veces de la forma más inesperada y romántica. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir esta montaña rusa de emociones y especulaciones. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las posibilidades que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma emoción que yo al compartirlo, por favor, no olviden darle un buen ***, me gusta ***.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta comunidad apasionada. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, a alguien que admire a Can Yaman o a Demet Özdemir, no duden en compartir este vídeo. Ayuden a que esta información llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, el último llamado, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Así estarán siempre al tanto de lo que sucede en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas, más secretos revelados y mucho más contenido que les encantará. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, un abrazo enorme y hasta la próxima.